El grito rasgó la noche antes de que el viento pudiera esconderlo. Lucía Rivas alzó la linterna entre las lápidas húmedas del Panteón de los Olvidados, buscando el origen del eco. «Mateo, no te alejes», dijo con voz quebrada. El aire olía a tierra abierta y metal oxidado. Cada paso hundía sus botas en barro frío. La neblina se movía como un cuerpo que respiraba. Escuchó un susurro, no los nombres. El miedo le apretó el pecho. Vio huellas que no eran humanas marcadas en la tierra. El reflejo de su luz rebotó en algo, una figura, delgada, inmóvil, entre las cruces rotas. «Padre Esteban decía la verdad», murmuró. Mateo respondió con un hilo de voz. «No hay nadie, Lucía». Pero la figura giró la cabeza, sin rostro, sin sonido. Un silencio imposible cubrió todo el panteón. Lucía retrocedió y su linterna tembló. El susurro volvió, esta vez más cerca, y pronunció su nombre. Lucía corrió hacia la verja del panteón, pero el candado estaba cubierto de óxido y sangre seca. «Esto no puede ser real», murmuró. Mateo tiró del metal con desesperación. El sonido del viento cambió, ahora susurraba. Palabras antiguas, nombres que no entendían. Lucía recordó la advertencia del padre Esteban. «El guardián protege a los olvidados. No entres sin permiso». La linterna parpadeó de nuevo y una sombra se deslizó detrás de ellos. «No lo mires», dijo Mateo. Pero ya era tarde. Lucía giró la cabeza y vio una figura femenina flotando sobre una tumba abierta. No tenía ojos, solo huecos oscuros. El aire se volvió helado y la llave cayó de su mano. Detrás de ellos, la verja se cerró sola con un chirrido que dolió en los oídos. ¿Era el guardián o algo peor? La figura femenina flotaba a pocos metros. Su vestido parecía hecho de polvo. «¿Quién eres?», preguntó Lucía con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el sonido de huesos moviéndose bajo tierra. Mateo gritó que corrieran, pero la tierra bajo sus pies comenzó a hundirse. De la fosa abierta surgió un perfume dulce, como flores podridas. La voz volvió. «Tú rompiste el silencio». Lucía cayó de rodillas, el barro cubriendo sus manos. Intentó rezar, pero las palabras salieron cortadas. Mateo la sostuvo por el brazo, tirando de ella hacia la verja, mientras la sombra extendía una mano larga y delgada. La temperatura cayó tan bajo que el aliento se convirtió en hielo. «No mires atrás», dijo Lucía, y no lo hizo. Un trueno retumbó sobre el cementerio, y la lluvia cayó con furia. Lucía cubrió a Mateo con su abrigo, mientras corrían entre las lápidas. Cada rayo mostraba breves destellos del guardián invisible, una sombra que se movía solo cuando no la miraban. «Nos está guiando», susurró Mateo, jadeando. «Nos está cazando», respondió Lucía. Llegaron hasta la capilla del fondo, donde las velas aún ardían, aunque no había nadie. Sobre el altar, un nombre grabado brilló: Lucía Rivas. Ella se detuvo, el corazón golpeando contra el pecho. «Esto no es posible», dijo. Un viento helado apagó todas las velas, y el silencio regresó, pesado como tierra recién caída. Lucía tocó la lápida con su nombre. Estaba húmeda, reciente, como si alguien la hubiera tallado esa misma noche. «Padre Esteban sabía que vendría», dijo. Mateo miró el suelo, donde una llave oxidada brillaba entre pétalos marchitos. La tomó, temblando. De pronto, la voz de doña Mercedes resonó entre las sombras. «El guardián no olvida a quien rompe el pacto». Lucía levantó la linterna, pero la anciana no estaba. Solo su voz, repetida en el aire. El viento sopló con fuerza,
y las flores sobre la tumba se marchitaron al instante. Lucía sintió que algo se movía bajo sus pies. «Mateo», susurró. El suelo se agrietó, dejando ver una mano pálida que buscaba salir. La linterna cayó y todo se volvió oscuridad. Lucía corrió entre las tumbas, arrastrando a Mateo de la mano. La lluvia golpeaba con furia, borrando el camino de barro. «¡Corre! ¡No mires atrás!», gritó. Detrás de ellos, un susurro creció hasta convertirse en un gemido humano. La linterna se apagó y solo quedaba la luz fría de los relámpagos. Mateo tropezó, su pierna quedó atrapada entre raíces. Lucía tiró de él con desesperación. «¡Nos sigue, Lucía! ¡Está aquí!», dijo temblando. El viento se llenó de voces, repitiendo su nombre. Un trueno iluminó la silueta del guardián, inmóvil sobre una lápida. El silencio posterior fue peor que el ruido. Lucía sintió que algo se acercaba, lento, arrastrándose. «Si nos detenemos, nos encuentra», susurró. Al fondo, la puerta del panteón principal se abrió sola. Era su única salida. O una trampa. Se refugiaron dentro del panteón principal. El aire estaba seco y polvoriento, como si el tiempo se hubiera detenido. Lucía encendió una vela caída. Mateo se sentó contra la pared, respirando con dificultad. «Esto no puede ser real», dijo. Ella se quedó callada, observando las inscripciones. Todos los nombres estaban borrados, excepto uno. «Mercedes Rivas, nuestra abuela», murmuró. Un hilo de cera goteó sobre su mano y la piel ardió. Mateo levantó la mirada, confundido. «¿Crees que ella?» Lucía negó. «Ella está muerta». Pero algo crujió detrás del altar. Un retrato giró, mostrando el rostro de doña Mercedes. Sus ojos parecían vivos. La llama de la vela parpadeó y un murmullo llenó la cripta. «No debiste volver». El retrato cayó al suelo con un golpe seco. Del marco surgió una voz, más clara esta vez: «La sangre llama al guardián». Lucía retrocedió. Mateo cubrió sus oídos, pero las palabras se clavaron como agujas. En las paredes comenzaron a aparecer nombres tallados, brillando con luz roja. El aire vibraba. La sombra del guardián cruzó la entrada, arrastrando polvo y pétalos secos. «Padre Esteban nos mintió», gritó Lucía. La figura se detuvo frente a ella. No tenía rostro, pero de su pecho salía un sonido, como respiraciones mezcladas con llanto. «Tú lo despertaste», dijo la voz. El suelo tembló. Lucía apretó la vela contra su pecho. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. El silencio respondió, y en él se oyó el latido de algo que no debía existir. La puerta del fondo se abrió lentamente, y el padre Esteban apareció con el rostro empapado. «Sabía que vendrías», dijo con voz cansada. Lucía se acercó, furiosa. «Nos dijiste que el panteón estaba sellado». Él bajó la mirada. «Nada puede sellar lo que se recuerda». Mateo lo empujó. «¿Por qué nosotros?». El sacerdote suspiró. «Tu familia fue quien abandonó a los olvidados». Lucía dio un paso atrás. «¿Qué quieres decir?». El viejo señaló el altar. Bajo la piedra había una caja con un emblema familiar. «Ese es el pacto», dijo. «Tu abuela lo rompió». Las velas se apagaron de golpe. El guardián no castiga por odio, castiga por deber. Lucía sintió una lágrima caer, pero no era de miedo. Era culpa. Lucía abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, un rosario oxidado y una llave envuelta en tela. «Esta llave abre su tumba», dijo padre Esteban. «Si lo haces, pagarás el precio». Mateo la miró, pálido. «No puedes seguir». Lucía respiró hondo.
Ya empezó. No puedo detenerlo. Afuera, los truenos cesaron. Un silencio denso cubría el cementerio, como si el mundo esperara su decisión. Guardó la llave en su abrigo. Si el guardián protege a los olvidados, yo hablaré con él. El sacerdote trató de detenerla, pero ella ya caminaba hacia la salida. La puerta se abrió sola, dejando entrar una ráfaga de aire helado. Lucía cruzó el umbral, sabiendo que no volvería igual. La lluvia cesó al amanecer. Lucía y Mateo caminaron entre los cipreses, cansados, con la ropa empapada. Por un momento, el silencio parecía paz. Frente a la vieja casa del cura, un humo tenue salía de la chimenea. «Podemos descansar aquí», dijo Mateo, esperanzado. Lucía dudó, pero asintió. El interior olía a madera quemada y pan recién hecho. Doña Mercedes los esperaba junto al fuego. «Venid, el peligro ha pasado», dijo con voz dulce. Sus manos temblaban, pero sus ojos eran fríos. Lucía la observó en silencio. Algo no encajaba. Sobre la mesa, un rosario idéntico al de la caja brillaba. Mateo sonrió, ingenuo. «Gracias, abuela». Ella respondió con una sonrisa forzada, y en ese instante, Lucía sintió que el calor del fuego era demasiado fuerte, como si escondiera algo detrás. El desayuno se sirvió en silencio. El pan estaba caliente, pero sabía a polvo. «Has cambiado, Lucía», dijo doña Mercedes sin mirarla. «Ahora entiendes el peso de la sangre». Mateo sonrió, tratando de romper la tensión. «Abuela, todo esto es una pesadilla». Ella lo miró con ternura. «Las pesadillas solo nacen de lo que negamos». Lucía bajó la mirada. Recordó el retrato en la cripta, los ojos que la seguían. «¿Por qué sabías que vendríamos?», preguntó. Doña Mercedes acarició su mano. «Siempre vuelven los que deben pagar». Un trueno distante rompió la calma. Lucía sintió el rosario colgando de su cuello volverse helado. En la ventana, una sombra cruzó por un segundo. «Descansa», dijo la anciana. «Aún falta lo peor». Doña Mercedes condujo a Lucía al sótano. El aire era espeso, lleno de humedad y sal. «Aquí comenzó todo», dijo la anciana, encendiendo una lámpara. En el suelo símbolos antiguos cubrían las paredes. «El guardián protege, pero también obedece», explicó. Lucía la miró confundida. «¿Protege de qué?». La anciana sonrió. «De nosotros mismos». En el centro, una tumba de piedra mostraba el emblema familiar. Lucía dio un paso atrás. «Mi padre nunca habló de esto». «Tu padre fue quien lo rompió», respondió Mercedes con voz grave. Mateo bajó las escaleras sin que lo notaran. «¿Qué está pasando?», gritó. El suelo vibró y una grieta se abrió cerca de la tumba. Una voz emergió del vacío. «La sangre traiciona, incluso sin quererlo». La grieta se abrió más, dejando escapar un viento helado. Doña Mercedes levantó la mano y el rosario de Lucía se partió en dos. «Siempre fuiste la llave», dijo con dureza. Lucía retrocedió, incrédula. «¿Qué estás haciendo?». «Cumpliendo mi promesa», respondió la anciana. Mateo corrió hacia ellas, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared. «¡Abuela!». «No», gritó. La tumba empezó a brillar con luz azul. Lucía cayó de rodillas llorando. «Nos estás entregando». Doña Mercedes se acercó, tocó su frente con frialdad. «No te entrego, te devuelvo». Un rugido profundo llenó el sótano. El aire se volvió polvo.
y la sombra del guardián emergió detrás de la anciana. Lucía gritó, pero su voz se perdió entre los ecos. El polvo se asentó lentamente. Doña Mercedes yacía inmóvil, la sombra del guardián desaparecida. Lucía gateó hasta Mateo, su rostro cubierto de lágrimas y ceniza. «Nos traicionó», dijo con voz rota. Él la abrazó, temblando. «¿Por qué ella?». Lucía miró la tumba, ahora abierta. Dentro una figura reposaba su propio reflejo, dormido en piedra. «Ella no nos traicionó», murmuró, «nos liberó del silencio». Mateo se apartó, confundido. «¿Qué eres tú entonces?». Lucía miró sus manos, la piel tenía grietas, como mármol agrietado. «Soy el recuerdo que nunca debió despertar». Afuera, el viento volvió a soplar. Lucía se levantó, firme. El guardián aún no ha terminado. El silencio pesaba como piedra. Lucía se incorporó entre el polvo, observando las grietas en sus manos. Mateo seguía dormido, respirando débilmente. El amanecer entraba por las rendijas del techo, filtrando una luz dorada sobre la tumba abierta. Todo parecía quieto, pero el aire olía a ceniza y miedo. Lucía cerró los ojos, escuchando su propio corazón. «Siempre fuiste parte de ellos», susurró una voz dentro de su mente. Recordó los susurros del guardián, las palabras de doña Mercedes. La traición no fue odio, fue destino. Se levantó con esfuerzo y tocó el emblema grabado en la piedra. Bajo la superficie fría, sintió un pulso débil, como si algo esperara ser recordado. «No es el fin», dijo con un hilo de voz. «Es el principio de la verdad». Un olor a incienso llenó el aire. Lucía cayó de rodillas y la luz del amanecer se volvió tenue. Frente a ella, las paredes cambiaron, mostrando imágenes antiguas. Su abuela joven, el padre Esteban de pie junto al guardián. «Fue un pacto», dijo una voz. Lucía vio el pasado como si despertara dentro de él. Doña Mercedes lloraba sobre una tumba, ofreciendo sangre en un cuenco. «Protégenos, guárdanos del olvido». El espíritu surgió, envolviendo su alma. «Cada generación pagará una deuda», susurró. Lucía retrocedió, comprendiendo que ella era la última en la cadena. «No puedo huir de lo que soy», dijo con lágrimas. El eco respondió: «No debes huir, debes recordar». Las imágenes se desvanecieron, dejando solo el sonido del viento. Lucía abrió los ojos. El suelo ya no temblaba. Frente a ella, una figura emergió de la sombra, el guardián invisible, tomando forma humana. Su rostro reflejaba el suyo, pero sin emoción. «¿Por qué yo?», preguntó con voz temblorosa. La figura inclinó la cabeza. «Porque tú olvidaste primero». Un silencio pesado llenó la cripta. El aire vibraba con un murmullo de lamentos. «Yo no lo elegí», dijo Lucía, retrocediendo. «Sí lo hiciste», respondió él, «cuando dejaste morir su nombre». Su respiración se volvió lenta, dolorosa. El guardián extendió la mano. «Mírame y verás quién guarda a quién». Ella lo hizo, y en su mirada descubrió su propio reflejo atrapado tras siglos de culpa. El guardián habló con voz serena, sin ira. «No soy enemigo, Lucía. Soy el eco de tu familia». Ella lo miró confundida. «Nos has perseguido durante generaciones». Él asintió. «Porque prometiste recordar a los olvidados, y cada uno de ustedes los traicionó con silencio». El aire se volvió denso, lleno de voces mezcladas. Lucía cayó de rodillas. «Solo queríamos vivir en paz». El guardián se acercó. «La paz no existe cuando la memoria se entierra». Su forma se volvió más transparente. «Yo existo mientras ustedes niegan».
Lucía alzó la vista. Entonces el verdadero enemigo eres tú, dijo él, y desapareció como polvo en la luz. Lucía permaneció sola, con la luz del amanecer acariciando su rostro. Comprendió al fin el guardián no era un castigo, era la memoria viva de los olvidados. Yo los enterré con miedo, murmuró, y ellos me recordaron con dolor. Mateo despertó lentamente buscando su mano. ¿Terminó?, preguntó. Lucía sonrió con tristeza. No, ahora empieza lo que debía ser hace mucho. Se levantó y caminó hacia la salida, la luz abriendo un camino entre las sombras. Recordaré sus nombres, dijo. En el viento, las voces parecieron suspirar de alivio. El cielo se aclaró por primera vez en días. Lucía cerró los ojos y por fin respiró sin miedo. El aire temblaba con un zumbido grave. Lucía avanzó entre las tumbas, la linterna en una mano y la llave en la otra. La tierra se abría bajo sus pies, respirando como una bestia dormida. Mateo la seguía, sangrando del hombro. «No sigas», dijo jadeando. Ella no respondió. Cada paso retumbaba, marcando el ritmo de un corazón antiguo. Las estatuas parecían observarlos. El viento trajo un lamento, un sonido que era mitad humano, mitad trueno. Lucía se detuvo frente al mausoleo principal, donde el símbolo familiar brillaba con fuego azul. Su respiración se volvió lenta, decidida. «Él vendrá», dijo en voz baja. Un relámpago iluminó el cielo y todo quedó en silencio, justo antes de que la sombra se levantara del suelo. La sombra emergió del suelo, tomando forma humana. Lucía levantó la linterna, pero la luz tembló. «No busco pelear», dijo. El guardián avanzó un paso. «Siempre dicen eso antes de olvidar otra vez». Mateo gritó. «Déjala». Una ráfaga de aire lo empujó lejos. Lucía miró al espíritu, su voz quebrada. «Quiero reparar lo que hicimos». «No se repara lo que se entierra», respondió él, cada palabra vibrando en el aire. Las cruces comenzaron a moverse, arrastradas por una fuerza invisible. «No soy tu enemiga», insistió Lucía. «Tú eres el eco de mi culpa». El guardián levantó su brazo, y la linterna estalló en llamas azules. Todo se llenó de viento y polvo. El suelo se partió en dos, y Mateo cayó al borde del abismo. Lucía corrió hacia él. «Dame tu mano», gritó. Sus dedos se rozaron, pero el guardián apareció detrás, su sombra envolviéndolos. «Uno debe quedarse», murmuró. Lucía lo miró con rabia. «No, me quedaré yo», Mateo negó con lágrimas. «No puedes». Ella sonrió débilmente. «Sí puedo, ya lo hice antes, solo que no lo recordaba». El aire se volvió blanco, el viento rugió. «Lucía», dijo Mateo, «te recordaré». Ella empujó con fuerza, lanzándolo lejos del borde justo antes de que la grieta la tragara. El grito de su hermano se mezcló con el trueno. La tierra se cerró, dejando solo silencio y lluvia. Lucía despertó dentro del mausoleo, rodeada de fuego azul. El guardián la observaba. «Elegiste quedarte». Ella se incorporó con dificultad. «No más sacrificios, no más silencio». Su voz resonó con fuerza. «Soy memoria, no miedo». El guardián extendió su mano. «Entonces recuerda todo». El fuego creció, llenando el espacio con figuras del pasado, rostros, nombres, lágrimas. Lucía gritó, cada visión atravesando su mente. Ellos no querían venganza, solo ser recordados. La sombra retrocedió. «Entonces hazlo». Con un último esfuerzo, Lucía tocó su pecho
y la luz la envolvió. La energía estalló, dividiendo el cielo. Afuera, los muertos dejaron de murmurar. La tormenta terminó. Mateo despertó entre las ruinas del cementerio. La lluvia cesó y el cielo se tornó claro. Caminó hacia el mausoleo, ahora abierto y tranquilo. Dentro, solo quedaba la linterna de Lucía, encendida con una luz cálida. «Hermana», susurró. El viento respondió con un eco suave recuerda. Mateo sonrió entre lágrimas. El aire se llenó de calma. En el horizonte, los cipreses ya no se movían. Las lápidas parecían más limpias, los nombres legibles otra vez. La maldición se había roto, pero a cambio de su alma. Mateo alzó la linterna y la sostuvo en alto. «Ella guarda ahora», dijo. La llama titiló, y por primera vez el panteón respiró en paz. El amanecer llegó sin ruido. La lluvia había borrado todo rastro de fuego. Mateo caminó entre los restos del panteón, con los zapatos hundiéndose en el barro. El aire olía a piedra mojada y tierra nueva. A lo lejos, las tumbas parecían dormir, en paz. Su respiración era lo único que rompía el silencio. «Lucía», susurró, pero el eco no respondió. Se inclinó y recogió el rosario roto, aún tibio. El cielo se abría, dejando pasar una franja dorada. Por primera vez en años, el viento no traía lamentos, solo calma. Mateo cerró los ojos. Había ganado la paz, pero había perdido su voz más cercana. El guardián tiene rostro ahora, pensó. Era el de su hermana y el del recuerdo. El silencio se volvió su único compañero. Mateo se sentó junto al mausoleo abierto, observando cómo el vapor subía desde las grietas. En el aire, un leve perfume de jazmín, el mismo que usaba Lucía. Cerró los ojos y la vio de nuevo, sonriendo bajo la lluvia, su voz llamándolo entre las lápidas. «Mateo, prométeme que no olvidarás». Las palabras resonaron dentro de su mente, suaves pero firmes. El recuerdo dolía, pero también curaba. Abrió los ojos y miró el horizonte. La vida seguía distinta, más silenciosa. «Recordaré», dijo para sí. El viento respondió con un suspiro que sonó a alivio. La culpa pesaba menos. La memoria, por fin, pesaba justo lo necesario. Mientras el sol subía, una sombra ligera cruzó frente a él. Lucía apareció, envuelta en luz tenue, su cabello moviéndose con el viento. No parecía un fantasma, sino un pensamiento vivo. Mateo se levantó despacio. «¿Eres tú?», preguntó con la voz quebrada. Ella sonrió. «No temas, ya no duele». Detrás de ella, el guardián observaba en silencio, más humano que nunca. «Cumpliste tu promesa», dijo Lucía. Él asintió conteniendo lágrimas. «No quería dejarte». Ella extendió su mano, rozando la suya. «Nunca lo hiciste». El tiempo se detuvo. Luego, su figura se desvaneció como polvo en el amanecer. Mateo cayó de rodillas, llorando con una paz nueva. Horas después, Mateo encontró el viejo cuaderno del padre Esteban entre los escombros. Lo abrió con cuidado. Las páginas hablaban del pacto, del deber y del olvido. Al final, una nota escrita a mano. «Recordar es redimir». Mateo sonrió. Comprendió lo que Lucía había visto. Las almas olvidadas no pedían piedad, pedían nombre. En el margen, una oración que nunca se rezó: «Guarda lo que ames, incluso si duele». Cerró el cuaderno, con lágrimas cayendo sin prisa. El sol ya estaba alto, el aire tibio. «Gracias», murmuró al viento. Por primera vez, el eco no fue un grito, sino un canto. El día terminó en calma.
Mateo colocó la linterna de Lucía sobre la tumba familiar. Su llama ardía suave, constante. El cielo se tiñó de naranja y las sombras se alargaron con suavidad. Todo termina recordando, dijo, su voz firme. Se quedó mirando cómo la luz bailaba con el viento. A lo lejos, los cipreses parecían inclinarse, despidiéndose. Dio un paso atrás, respirando profundo. En su interior ya no había miedo, solo gratitud. Ella guarda, yo vivo, murmuró. La linterna parpadeó, luego brilló con fuerza. Mateo caminó hacia la salida del panteón mientras el sol desaparecía. El ciclo se cerraba, pero la historia seguía latiendo. El amanecer llegó sin prisa, como si el mundo temiera moverse. Mateo se detuvo en la entrada del panteón, respirando el aire fresco. Todo estaba inmóvil, las flores nuevas sobre las tumbas, el murmullo distante del viento, el canto tímido de un gorrión. El suelo ya no gemía y la piedra no ardía. El eco de la noche anterior seguía en su pecho, pesado, pero quieto. Terminó, murmuró, sin saber si era alivio o vacío. El cielo comenzaba a teñirse de oro. Cerró los ojos y recordó el rostro de Lucía. Había paz en su memoria, pero también un hueco. Tal vez la calma era el precio de la verdad. ¿Valió la pena?, pensó. Sin esperar respuesta, Mateo caminó hasta la tumba familiar. La linterna seguía encendida, aunque nadie la había tocado. La colocó junto a una nueva flor blanca. Ahora sí descansan, dijo suavemente. Luego se enderezó, con el sol en el rostro. Cada paso fuera del cementerio sonaba como un adiós. El aire tenía olor a tierra viva, no a muerte. Al cruzar el portón, se detuvo y miró atrás. Ella me enseñó a recordar, susurró. El viento sopló entre los cipreses, llevando el sonido de su voz más allá. Dio un último paso hacia el camino de tierra y no volvió la vista. Lucía ya no lo seguía, pero su luz, sí. Esa noche, Mateo encontró la vieja grabadora de Lucía en la mochila. La encendió. Su voz sonó débil, distorsionada pero viva. Si estás oyendo esto, significa que lo lograste, decía ella. No me busques, estoy donde debía estar. No temas al guardián, ahora él nos protege. Mateo cerró los ojos mientras escuchaba, dejando que la voz lo envolviera. Cada palabra era una caricia y una herida. Al final, ella susurró, recuérdalos a todos. Y cuando tengas miedo, mira la luz. Mateo sonrió, detuvo la grabadora, sosteniéndola con cuidado. Siempre la miraré, dijo, y el silencio volvió. Pero esta vez no dolía. Los días pasaron lentos. El pueblo comenzó a respirar de nuevo. Los niños jugaban cerca del río. Las campanas volvían a sonar. Mateo ayudaba a limpiar el cementerio, pintando nombres que el tiempo había borrado. Cada trazo era una oración, un gesto de redención. A veces hablaba solo, contando historias de los que ya no estaban. Los ancianos lo observaban desde lejos, sabiendo que algo en él había cambiado. Una mañana, al terminar su labor, levantó la mirada al cielo. Gracias, dijo, sin saber a quién exactamente, tal vez a Lucía, o al guardián, o a los olvidados que ya descansaban en paz. Al caer la tarde, el sol doró las cruces del panteón. Mateo se detuvo junto al portón y encendió la linterna una última vez. La llama danzó, proyectando sombras que parecían respirar. Ella guarda, yo recuerdo, dijo. Luego colocó la linterna sobre la piedra central y se alejó. El viento sopló, haciendo que la luz titilara como un corazón aún vivo. Desde lejos, el panteón parecía dormido,
pero en su silencio se oía algo, una respiración antigua, tranquila. Mateo sonrió. Nadie será olvidado, murmuró. Y mientras el sol desaparecía tras los cipreses, la linterna siguió ardiendo.